Hola, Dios les bendiga mucho, buenas tardes, qué gusto poder saludarlos otra vez. Y en esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos en la señal de Jehová una vez más. Dios bendiga a todos los que están detrás de esto, de este proyecto. Dios bendiga al pastor Ricardo, a la pastora Maribel, a todos los que están detrás de este proyecto que lo hacemos para el Señor. Queremos compartir la palabra del Señor en esta tarde y vamos a la palabra. En el libro de San Juan, capítulo 18, verso 10, y voy a estar compartiendo con ustedes un tema que se titula La oreja de Malco. Y voy a leerle el verso 10 del capítulo 18 del libro de San Juan. Si usted tiene Biblia ahí en casa, lo puede buscar. Y cuando lo encuentre, bueno, se lo voy a leer. Dice la palabra del Señor: honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Gloria a Dios. Antes de compartir con usted en esta tarde, quiero orar por usted, por su familia, y que esta palabra, la palabra del Señor, que siempre cumple el propósito y el objetivo de tocar los corazones y que no retorna atrás vacía, le sea de bendición. Estoy seguro, le prometo que Dios va a hablar a su vida. Y si tiene ahí alguien en casa, familia, invítelo a que se acerque, que vamos a compartir unos minutos la palabra del Señor. Vamos a orar y que sea Dios hablando a nuestra vida. Oramos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, tu presencia está aquí. Padre, gracias porque tu unción, Padre, está determinada en esta tarde que va a tocar nuestra vida, Señor. Te pedimos que la libertad, que el gozo, la presencia, Padre, cubra nuestra vida, Señor. Tu palabra promete y dice que nunca jamás retorna atrás vacía, Señor. Todos los que se conecten, Padre, en esta tarde, entiendan que tú eres el Señor, que tú eres Dios de amor, y que puedan acudir delante de ti, Padre, cualquier problema que tengan. Si alguien, Dios mío, tiene un trauma, tiene problemas, Señor, en casa, enfermedad, Señor, tiene dificultades, Señor, en la vida, en el ministerio, te pedimos, Espíritu Santo, que los toques y que, Padre, traigas ánimo, traigas gloria, traigas sanidad, traigas restauración en esta tarde. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tu unción corra. Yo te pido que a través de tu palabra la unción corra, Padre, y cumpla el propósito poderoso para el cual es enviado, Señor. Espíritu Santo, abre, Dios mío, el entendimiento. Señor, trae conocimiento, obra en dones, Dios mío. Y en el nombre de Jesús, tu gloria se manifiesta en esta tarde. Yo lo creo, Señor, y Padre, esta palabra yo sé que es de bendición para nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús te bendigo, Padre, y la gloria es tuya, y la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén. Y gloria a Dios. Mire, quiero compartirle en esta tarde acerca de un tema que va a estar interesante, se lo prometo. Se titula La oreja de Malco. Mire, la idea en esta tarde es que yo le pueda compartir que Dios es un Dios de restauración. Que suceda lo que suceda en su vida, surja lo que surja, momentos de dificultad, de pérdida, de lucha, de desierto, como lo quiera entender, de problemas serios. Dios es un Dios que le encanta manifestar su gloria en medio del problema. Y quiero tocar unos puntos acerca de que si usted es un ministerio que se siente débil, cansado, miembro de iglesia que se siente un poco presionado por la situación que surge en el mundo hoy, entienda que Dios está ahí y siempre el Dios del cielo, que es de proyectos de restauración, está dispuesto para levantarnos día a día. Y cualquiera que sea la situación que atraviese, Dios es un Dios que da palabras de esperanza para nuestra vida. Y pues mire, quiero compartirle esto. Qué bendición, disfrutamos la vida en Dios. Y mire, Dios es un Dios de restauración que nos ha levantado. Y yo creo que a usted también la ha levantado. Si usted es siervo del Señor, usted es hermano, es hijo de Dios, Dios la ha levantado para que usted le sirva. Y mire, quiero hablar de este hombre llamado Malco, que tuvo una experiencia con Jesús. Y fue en base a una situación un tanto complicada cuando Jesús fue arrestado. Y usted sabe la historia, que
Pedro se levanta y le corta la oreja derecha a Malco. Y mire, Malco, quiero hablar un poco del trasfondo o del contexto de la vida de Malco. Malco era el sacerdote, era un siervo del sacerdote Caifás. Y mire, Malco era un servidor fiel de la casa o del sacerdocio de Caifás. Y mire, es interesante que investigué y mire, Malco significa gobernador, consejero, y también significa en las raíces hebreas Melech, que significa rey. Y mire, Malco era un hombre importante. Y en la situación y en la historia que se presenta de que Jesús iba a ser arrestado, Malco estaba cumpliendo una de las últimas misiones que él tenía para cumplir un propósito y un proyecto que él tenía en la vida. Mire, antes para alguien servirle a un sacerdote, apologéticamente se cree, o todos los siervos de los sacerdotes, así como el sumo sacerdote Caifás, todos los siervos de los sacerdotes cumplían un servicio un determinado tiempo. Pero mire, Malco, el propósito de Malco, el proyecto de vida de Malco al servir al sumo sacerdote, era que tradicionalmente en la tradición judía hebrea, era que el sacerdote, después de cumplir un determinado tiempo en el sacerdocio, dejaba, ¿cómo puedo explicarle? Como herencia el sacerdocio a su siervo más allegado. Y el plan del sacerdote Caifás era dejar el sacerdocio a Malco. Era el plan de Caifás. Por eso Malco había servido tan fielmente, tan firmemente, porque su plan era llegar a ser sacerdote. Pero mire, en ese contexto, Jesús, el Hijo de Dios, ya iba a ser entregado o iba a entregar su vida para pagar por nuestros pecados. Ese era el plan de Jesús. Pero escogiendo a los 12 discípulos, estando con ellos 3 años y predicando la palabra del Señor, Jesús, antes de esa noche de entregarle su vida a la humanidad, de pagar por nuestros pecados, surge este panorama. Jesús iba a ser arrestado. Y en ese proceso, Malco es enviado para cumplir una de sus últimas misiones. Es interesante que cuando llegan donde estaba Jesús, donde se encontraba con los discípulos, la Biblia dice que unos minutos antes Jesús había orado en una forma tan intensa. Le había pedido al Señor y le decía al Señor, si es posible, quita de mí esta copa, no la quiero sufrir. Jesús sabía que iba a sufrir, iba a ser golpeado, lastimado, pero él estaba determinado en cumplir el propósito. Pero llama la atención, mire que cuando llegan los soldados a prender a Jesús, ahí estaban los 12 discípulos. Y cuando iban a prender a Jesús, estando los 12 discípulos, estando Pedro entre los discípulos, en el verso 10 que leímos dice que cuando iban a prender a Jesús, se levanta Pedro, desenvaina una espada, y la primera reacción que tiene Pedro es que le corta la oreja a Malco, que estaba entre los soldados. Pero me llama la atención y quiero que entienda esto. Mire, Pedro pudo haberle cortado cualquier parte del cuerpo a Malco. O se cree, los estudiosos dicen que el plan de Pedro era matar a Malco. Él tiró a matar, no tiró solamente a herir. Pero sucede esto, que cuando tira el golpe de la espada, le corta la oreja derecha a Malco. Y la oreja cae en tierra, Malco ensangrentado. Pero estando en esa situación, Jesús se encontraba ahí. Mire, hay situaciones en la vida que surgen. Mire, el plan de Malco era ser un futuro sacerdote. Y en la ley, una de las reglas muy estrictas para ser sacerdote era que a un sacerdote o a alguien que planeaba ser sacerdote no le podía faltar un dedo, no le podía faltar una mano, no le podía faltar algo de su cuerpo, ni mucho menos tener un rasguño, alguna herida, algún defecto en el cuerpo. Pero mire, imagínese esto conmigo. Malco había preparado toda su vida. Desde pequeño era un sueño que él tenía, trabajar, prepararse, estudiar la palabra, dedicarse a estudiar la Torá y en su futuro ser un futuro sacerdote. Pero imagínese
si la regla era de que un sacerdote no le podía faltar algo del cuerpo, en ese momento al Marco serle cortada la oreja derecha, piense conmigo, ¿qué pasa con esos sueños o con ese proyecto de vida? Todo se viene abajo. Y pienso esto, hay mucha gente que tiene propósitos en la vida, que tiene sueños, tiene proyectos. Por ejemplo, hay gente que planea ser un gran músico. Hay gente que se prepara, empieza desde pequeño, estudia música. Pero a veces en la vida surge un problema, que tiene un accidente, puede ser que pierda una mano y piense conmigo, todo ese sueño que tenía se derriba en tierra. Hay gente que quiere ser un gran deportista, pero de momento ese proyecto que tenía por un accidente, todos esos sueños se van abajo. Hay gente que quiere ser un empresario, pero por circunstancias de la vida no puede lograr ese proyecto porque no tiene recursos. Pero miren, en el ministerio también, como cristianos, hay gente que planea y dice, yo quiero ser un predicador, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un evangelista. Pero mire, en esos momentos a veces surge que hay un problema tan serio, que sucede algo, un problema que cortan esos sueños, esos proyectos. Pero llama la atención, mire, que quiero profundizar en esto. Malco estaba sirviendo en el llamado del sacerdocio. Era un siervo, su plan era ser un sacerdote. Pero mire qué pasa, de entre los mismos discípulos de Jesús, uno se levanta, que era Pedro, para cortarle la oreja derecha a Malco. Mire, entre el pueblo cristiano, Malco no estaba haciendo nada malo. Su propósito de vida era servirle al Señor, era su plan. Y muchas veces Jesús le había dicho a los discípulos que hicieran lo que dijeran los fariseos, que todo lo que enseñan lo hicieran, pero que no practiquen las malas obras que practicaban ellos. Malco estaba siguiendo una meta de vida de ser un sacerdote. Pero mire, de entre el mismo cuerpo de los discípulos se levanta Pedro y le corta la oreja. Mire, que sucede hoy en día que ministerialmente se levantan ministerios y llama la atención, y esto es terrible, que de entre la misma iglesia, de entre los mismos ministerios se atacan y muchos se levantan para cortarte la oreja. Tú tienes un plan, pero se te levantan para cortarte la oreja. Y el propósito que tenías de servirle a Dios, se te levanta alguien y te critica y te murmura y te levanta un falso testimonio y quiere ver que tus planes caigan en tierra. Eso es terrible. Pero mire, para que entienda mejor, reglamentariamente, para ser un sacerdote, para ungir un sacerdote, el plan o cómo se hacía ese rito divino, santo, esa celebración era que para ascender a un siervo a ser sacerdote, para que usted entienda, era que al siervo se le tenía que ungir, no tenía que tener ningún rasguño. Y la oreja derecha se le ungía, el lóbulo de la oreja derecha, con aceite, para ser entonces ya determinado como un sacerdote. Pero mire, si Malco en ese momento se le cortó la oreja, se le cae la oreja en tierra. Si Jesús no lo hubiera sanado, Malco no hubiera podido ser un sacerdote. No iba a lograr ese sueño. Pero mire, en cualquier plan y proyecto que usted tenga en la vida, a veces ministerialmente, alguien se levanta el mismo diablo para derribar esos planes y proyectos. Mire, la buena noticia es que Jesús, donde se encuentra Jesús, no importa cuál es el problema tan serio que haya, puede ser una enfermedad, puede ser algo que se levantó el diablo, lo planeó con determinación, se levantó para derribar tu ministerio. La buena noticia es que donde se encuentra Jesús, Jesús es un Dios que restaura. Jesús, al mirar a Malco, le toma la oreja y se lo pone en su lugar. Lo sana y lo restaura. Algo tan sencillo hace el maestro. Jesús es un Dios de restauración. Mire, pero llama la atención que hoy en día hay tanta guerra. Cuando tú tienes un proyecto en la vida de servirle a Dios,
siempre ten en cuenta que se te van a levantar oposiciones. Pero en medio de esa oposición, nunca te olvides que Jesús va a estar ahí para restaurarte. Mire, yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo Pedro 3 años predicando, caminando con Jesús, Jesús enseñándole en todo lugar donde andaba con Jesús? Y le decía, tienes que amar al prójimo, nunca le hagas daño a nadie. Pero en ese momento de arrebato se levanta y le corta la oreja a Malco. Yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo Pedro con una espada? Mire, 3 años con Jesús. Jesús les había enviado a predicar. Jesús les había dado autoridad, les había usado Jesús. El Espíritu Santo estaba con ellos. Y mire, mucha gente hoy se levanta, gente de las iglesias, gente con llamado. Pero desgraciadamente a veces el mal carácter, la ira, el enojo, el odio no lo quitan de su vida. Y mira, a veces en lugar de gozarse cuando los ministerios se están levantando mutuamente, parece ser que se agrada a uno o le encanta a uno criticar a otro ministerio, ver que el ministerio de otro caiga. Mire, Pedro le corta la oreja a Malco, pero Jesús se la restaura. Quizá ante hay sueños, hay proyectos de vida ministerialmente, llamado, que hay algo que se levantó para cortarte la oreja, para dañarte. Porque imagínate a Malco toda la vida preparándose, pero de pronto, en ese instante, todo se rompe. Pero en medio de eso, Jesús te quiere restaurar. Mira, el plan de Dios siempre es levantar, siempre es transformar, siempre es libertar, siempre es usar. Se cree que después de eso, Pedro es por eso que negó a Jesús. Porque imagínate la escena tan seria, tan difícil, de que le cortan la oreja a Malco. Y no solamente le iba a cortar la oreja, lo iba a asesinar. Después de eso es por eso que lo niega. Mire, procure como cristiano, o procuremos ser siempre como cristianos, siempre aprender a no hacerle daño a otras personas. Y más como ministro, si usted es un siervo, un pastor, un evangelista, un miembro de iglesia, si usted ve que alguien se está levantando, usted apóyelo. Para eso nos llama el Señor. Si usted ha aprendido algo que él no ha aprendido y tiene experiencia en lo espiritual, en el área material, en el área ministerial, y esa persona no ha aprendido, somos llamados a capacitar. Y Dios se agrada de eso. Y mire, es algo sencillo que yo le quería compartir. Para cumplir el llamamiento del sacerdocio, Malco, desde el principio, su nombre tenía un significado poderoso, que era consejero, que era rey, que era gobernador. Desde el principio Dios ya había visto a Malco y lo quería levantar como un sacerdote. Pero no como los fariseos, porque los fariseos lo que predicaban no lo vivían. Imagínate el impacto de la vida de Malco cuando él iba a aprender a Jesús, lo iba a arrestar. Quizás él estaba de acuerdo con Caifás de que maten a Cristo, porque Caifás dijo, es preferible que muera uno del pueblo a que todos mueran. Era el plan, matar a Jesús. Pero todo cambia cuando Malco experimenta y tiene un encuentro con Jesús. Tenía por enemigo a Jesús, lo iba a arrestar para matarlo. Pero cuando se le corta la oreja y ve que Jesús lo trata con amor, se le acerca y lo sana, a Malco le cambia la perspectiva de vida y entiende que Jesús lo ama. Y mire, apologéticamente, Malco, después de recibir el sacerdocio, yo estoy seguro que la vida que vivió no fue como la de los sacerdotes y fariseos que vivían tradicionalmente. Él marcó una diferencia. Mira, tú eres una diferencia para la tierra. Tú eres llamado como hijo de Dios, como hija de Dios. Eres llamado, eres importante. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Eres llamado como un consejero, como un sacerdote. A Salomón, cuando se le revela a Dios, le dice Dios a Salomón, si tú miras a mí y guardas mi palabra. El plan de Dios para Salomón siempre fue y le dijo,
que lo quería engrandecer y le decía a Salomón: si te humillas delante de mí, si mi pueblo se humilla, entonces yo iré desde los cielos, y el plan de Dios era engrandecerlos. Mire, en los momentos más difíciles, quizá como ministerio, como persona, tú tienes una situación bien difícil, enfermedad, se te levantó la enfermedad para frenarte, para destruirte, pero ahí está Jesús, y Jesús quiere restaurarte. Pero tienes que entender que tienes que acudir a Él en esta tarde, cualquiera que sea tu situación. Él es la solución. Mire, siempre Dios, desde el principio de las edades, siempre se ha placido para bendecir en tiempos de desierto y de dolor. Así como Malco, muchos hombres de Dios tuvieron esa experiencia. Se enfrentaron a problemas, pero es ahí donde Dios se manifestó. Cuando Moisés estaba delante del Mar Rojo, es ahí donde Dios se le manifiesta a Moisés. Siempre Dios se ha manifestado en grandezas a los hombres, nosotros que somos hombres pequeños. Siempre Dios se ha manifestado. Mire, a un Sansón con la quijada de un asno mata a 1000 hombres con algo tan pequeño. Siempre Dios se ha manifestado. Cuando Elías en su temporada, en su tiempo, hubo un tiempo de escasez, de hambre. Es ahí donde Elías ve una pequeña nube con una mano. Algo tan pequeño, pero Dios se revela ahí. Y dice Elías: veo una pequeña nube del tamaño de una mano. En tiempo de desierto es ahí donde Dios envió lluvia. Y mire, Dios se ha agradado siempre desde los tiempos antiguos manifestarse en nosotros como hombres pequeños para engrandecernos. Yo creo que no existen grandes hombres de Dios. Yo creo que existe un Dios grande para los hombres. Quizás tú estás atravesando una situación difícil y te sientes pequeño, pero la buena noticia es que hay un Dios grande para ti, para pelear por ti. Y mire, siempre Dios se ha manifestado en cosas pequeñas, en grandezas. Aún Jesús enseñó con la fe, con un grano de mostaza tan pequeño. Jesús manifestó su gloria. Y decía: si tú tienes fe como un grano de mostaza, algo tan pequeño, puedes mover una montaña de un lugar a otro. Cuando habla de montaña, no precisamente habla de algo material. Se está hablando de cosas espirituales. Tienes un problema, acuda a la oración. Ese problema va a ser removido por el poder de Dios. Y decía algo interesante también Jesús: si tienes tanta fe, si logras tener fe como un grano de mostaza, puedes decirle a un árbol: arráncate y siémbrate en el mar. Es algo ilógico si lo pensamos, ¿sabes? Es algo como ilógico. ¿Cómo se va a sembrar un árbol en el mar? El mar es agua. Pero se está hablando de que la fe es ilógica. Tiene que tocar algo espiritual, tiene que sacudir lo natural. Y si te atreves a tener esa fe en esta tarde, puedes ver la gloria de Dios. Así como Malco, él no se esperaba ver la gloria de Jesús en esta tarde. Él tenía por enemigo a Jesús, lo iba a arrestar, estaba de acuerdo que lo asesinen. Quizá tú nunca has experimentado a Jesús, no te interesa saber nada, pero Jesús no es tu enemigo, es tu amigo. Él es el mejor amigo que puedes tener en la tierra, en la vida. Él es el mejor amigo que puedes tener. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Tú puedes tener un proyecto en la vida, tener un plan, tener un propósito, pero mira, Dios sobre todo. Hay caminos que quizá tú quieres tomar en la vida de pecado, adulterio, fornicación, droga. Todo eso te lleva a la muerte. Son caminos torcidos. Parecen derechos, pero su fin es de muerte. Pero mira, en esos caminos, no importa qué tan torcidos estén los caminos que tú lleves hoy, Jesús está interesado en enderezarlos. Y Él es el amigo verdadero que puede estar para ti, está para ti. Y mira, así como Malco, en esta tarde Dios quiere hacer un favor por ti a través de Jesús. Si alguien te dañó, te hizo daño en tu matrimonio, alguien te hizo daño como hijo, porque he visto eso, tantos hijos hoy crecen con traumas,
Tantas mujeres con traumas, tantos hombres con traumas, fueron maltratados de pequeños, fueron empujados a vivir una vida tan dura que nunca quisieron vivir. Yo le he preguntado a amigos o conocidos que están en la mafia, les pregunto, ¿por qué estás en la mafia? Ellos me dicen, desde pequeño yo nunca tuve amor, fui maltratado. Quise recibir un abrazo en casa, nunca recibí un abrazo, recibí una bofetada, una patada, me echaban a la calle. Mujeres que viven en la calle, se prostituyen, su matrimonio está dañado. Les pregunto por qué viven así, me dicen que nunca recibieron amor. Mire, tanto daño. Le he preguntado a homosexuales, ¿por qué tú eres homosexual? Me dicen, hay una voz en la mente mía que me dice que yo nací para ser homosexual. Hubo un abuso sexual en el pasado. Tanto daño que está dañando a la humanidad hoy. Como ministerios, tanta gente fue lastimada, se levantó un falso testimonio. Alguien en quien confiabas te lastimó, te dañó, habló mal de ti, te cerraron puertas. Pero mira, ese fue el mismo problema de Marcos, se le cortó la oreja derecha. Pero ahí estaba Jesús y Jesús lo restauró. Entonces yo quiero que entienda que Jesús te quiere restaurar. Si caíste, levántate, pecaste, levántate. Jesús está para restaurarte. Él no te va, no quiere verte derribado, quiere levantarte. Miren, esta tarde Dios quiere levantarte y quiero orar por ti. Y levántate, Dios está dispuesto a restaurarte. Quiero que te levantes, quiero orar contigo en esta tarde. Dios es un Dios de restauración. Y vamos a orar en esta tarde ahí en tu lugar. Si tienes proyectos en la vida que han surgido circunstancias que te han frenado, Jesús está aquí en esta tarde para restaurarte, para empujarte a ver lo que tú quieres ver conforme a su voluntad. Y quiero orar contigo ahí en tu lugar. Levántate. Y vamos a pedir al Señor que Dios restaure. Si hay algo dañado en tu vida, que Dios restaure tu corazón, tu alma, tu espíritu. Y vamos a orar. Le pedimos al Señor ahí en tu lugar. Cualquiera que sea la situación, tienes una enfermedad, Él está aquí para restaurarte. Si tienes un problema, Él está aquí para restaurarte. Y mira, Él no es tu enemigo, Él es tu amigo, Él está ahí para sanarte. Y vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús. Entendemos, Espíritu Santo, que la gente que está escuchando son importantes. Tú eres importante delante de Dios. Ora conmigo. Las personas que están conectadas, que me escuchan, tú eres importante. Todo lo que te ha querido cortar y derribar, sea como mal con esa situación, se te han derribado los sueños, tus propósitos, el llamado, alguien se levantó, te hizo daño. En esta tarde el Espíritu Santo, Jesús, está aquí para sanarte, restaurarte, libertarte, levantarte. Tú eres importante, has sido llamado. Todo lo que te ha frenado, te ha impedido ver la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Yo creo por tu fe, si tienes fe, verás la gloria de Dios. Dios te levanta en esta tarde. Alguien se levantó para derribarte, alguien se levantó para matarte, para destruirte. El diablo está peleando por ti para matarte, pero Dios de la misma forma está peleando por ti. Y no te preocupes por las circunstancias, porque el diablo cuando se levanta y quiere derribarte, no te preocupes, es Dios ahí después de todo obrando para restaurarte. Espíritu Santo, toca las vidas que están, Dios mío, escuchando. Te necesitan, Señor. Si tú estás enfermo, quiero que toque la parte donde tú tienes esa enfermedad. Jesús está dispuesto a sanarte. En el nombre de Jesús, solamente créelo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toca los cuerpos. Es el tiempo de recibir tu milagro. Es el tiempo de recibir tu sanidad. Es el tiempo de que dones que Dios ha puesto en ti, de que el ministerio que el diablo ha intentado frenar en ti se levante. Como iglesia te levantes. Espíritu Santo, tu gloria está aquí. Levanta las vidas, Señor, restaura.
Lo hiciste con Marcos, Señor. Las personas que están conectadas son importantes, Dios. Levántalas. Ayúdalas conforme a tu gloria. Muéstrales tu poder y que tu unción está ahí. A veces de la misma casa tuya se han levantado para dañarte, gente que tú no esperabas para dañarte, pero ese daño que quisieron provocar o en la iglesia donde tú te congregas, aprenda a perdonar y levántate. Jesús te restaura hoy. Levántate, el Dios de restauración está aquí. El Dios que restauró a Marcos está aquí para restaurarte a ti. Esta es la tarde que Dios te levanta. Lo que antes no había podido hacer, lo vas a hacer. Mucho tiempo no has sentido el Espíritu Santo, ahora lo vas a sentir. Él está aquí. Dios, gracias por esa palabra, Señor. Yo creo, Señor, que tu palabra corre, Señor, como un bálsamo sobre las vidas, empujando, Señor, abriendo puertas que estaban cerradas, enseñándoles que tú estás con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, cualquier enfermedad, llévatela a Dios. Activa la fe, Señor. Quita las cargas, la opresión, el dolor, la amargura, todo espíritu de muerte, toda brujería que se lanzó contra ti. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. El Dios del cielo está a tu favor. Levántate. No temas, que Dios está ahí. Levántate. Que nada te impida. Alguien te tiró a matar, pero levántate. En el nombre de Jesús, Dios, gracias en esta tarde. Yo creo, Señor, que tú has hablado en tu palabra porque jamás retorna atrás vacía. En el nombre de Jesús te bendecimos. Padre, tu palabra es especial, es poderosa y la gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios le bendiga mucho, qué gusto compartir con ustedes una vez más. Mire, la palabra de Dios es tan certera, es clara, la palabra de Dios se edifica. Y la promesa de Dios es que su palabra nunca retorna atrás vacía. Así como Marcos tuvo un encuentro con el Señor, yo creo que cualquier situación que surja en tu vida difícil, Dios y Jesús siempre te van a restaurar. Ánimo, Dios te bendiga, un gusto compartir contigo. Te habla tu hermano Eliezer Efraín Shimchan. Dios te bendiga, sigan orando por este canal, la señal de Jehová. Gloria a Dios. Mañana a las 2 me informan aquí, mañana a las 2 se conectan, quedan invitados para escuchar palabra del Señor. Dios les bendiga, oren por el ministerio, por la iglesia y por la señal de Jehová. Dios les bendiga, un gusto saludarlos y que tengan una feliz tarde. Dios les bendiga.